Vamos a dar comienzo con esta nueva sesión que tenemos y que organizamos en el marco de la Cátedra de Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias. Y bueno, en esta tarde tenemos la suerte de contar con nosotros con Jaume Sellarès, que es el director gerente de la entidad de base asociativa de atención primaria de Sardenya, de Barcelona. El contexto de esta presentación, ¿cuál es? Bueno, pues estamos desarrollando paralelamente en estos días uno de los módulos de Máster de Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias y estamos debatiendo justamente hoy y en estos días pues todos los distintos modelos de organización sanitaria que existen en el Sistema Nacional de Salud, con las características, las ventajas, los posibles inconvenientes o limitaciones de cada uno de ellos. Y hemos invitado al doctor Sellarès para que nos cuente su experiencia o cómo percibe él toda la experiencia de autogestión y de empresa, de economía social, de atención primaria en Cataluña. Te queremos agradecer, Jaume, que estés con nosotros, porque él como director gerente desde el inicio de esta experiencia pues tiene un bagaje, la verdad que bastante interesante y nos puede contar cosas así de calado que nos puedan aportar. Y deciros, bueno, también que además de ser director gerente de esta entidad de base asociativa, actualmente es el vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, con lo cual pues tiene una visión bastante completa de cómo respira la profesión, especialmente en este ámbito de la atención primaria. Bueno, pues no te quito más tiempo, Jaume, muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros y cuando tú quieras pues puedes comenzar. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la presentación y gracias a vosotros por estar aquí. Me han dicho que no me mueva mucho porque como lo van filmando, entonces intentaré estar aquí, aunque me gustaría moverme y si os parece, vamos, pues ya empezamos, ¿no? Yo he puesto por título Autogestión y empresas de economía social en atención primaria, porque de hecho es de lo que nosotros conocemos. Yo soy médico de familia, trabajo en un centro de salud del sistema sanitario público, que tiene la característica diferencial de que en lugar de estar contratados como personal estatutario, estamos contratados como empresa, es decir, los profesionales constituimos una empresa y esa empresa es la que se presenta al concurso público, lo ganamos en su momento y gestionamos la atención primaria de nuestra zona concreta de Barcelona, ¿sí? Bueno, me gusta empezar con esta diapositiva donde les explico que yo no recibo nada más que el salario que me corresponde por mi función asistencial y de gerente en el centro, no tengo conflictos con compañías farmacéuticas u otras empresas tecnológicas y sí que es verdad que tengo un cierto sesgo porque me he dedicado de cuerpo y alma a la atención primaria, especialmente a la medicina de familia y que probablemente pues ese sesgo se note en algunas de las exposiciones. Dicho esto, si les parece, la idea es que hablemos de la atención primaria muy en general, especialmente de la autogestión, y creo que lo que puede ser más interesante es que os cuente experiencias directas de nuestro centro y de nuestros profesionales, ¿no? Pero sobre todo lo que será interesante es poder discutir con todos ustedes, por tanto, les agradecería mucho que me interrumpan, que hagan preguntas, etcétera, y sobre todo que generemos un debate, porque al final seguramente eso es lo más interesante. He puesto lo del café, pero creo que son las 2 horas seguidas y después, en todo caso, el café lo hacemos a posteriori, ¿no? Bueno, yo me presenté, mi nombre es Jaume Sellarès y le agradezco la presentación, pero ahora, si les parece, me gustaría que se presenten ustedes muy rápido. Hacemos un ejercicio sencillo. ¿Tienen un móvil a mano? Todos sí, ¿no? Ay, quité el link, pero es Kahoot. Vuelvo atrás por si alguien se quiere conectar. Ah, vale, ya vamos. Ah, bien, perfecto, sí, gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28. Vamos bien, llevamos 17 de 20 y pocos.
¿Sí? Creo que no falta nadie, ¿verdad? Sí. Ahora, bueno, igual empezamos si os parece. Es muy corto, ¿eh? Al menos para empezar. Bueno, bien. Muchos de hospitales, perfecto. Bueno, el ranking no tiene mucho interés de momento. Este otros después averiguaríamos qué significa, ¿eh? Genial. ¿Y la última? EBA significa entidades de base asociativa. Genial, entonces he venido al lugar indicado. Vale, perfecto, pues vamos a salir de aquí. Me lo explicó muy bien, pero yo me he perdido. Ah, el altabulador, claro. Gracias. Vamos allá, perfecto. Vale, pues como conocen la primaria, pero quizá me han permitido esta diapositiva para empezar a romper el hielo, ¿no? Bárbara Starfield probablemente le suena o le conoce, aunque ella era pediatra de formación, su ámbito de con lo que más publicó y por lo que más estudió fue los sistemas sanitarios de diferentes países, sobre todo los resultados que obtenían si estaban orientados a la atención primaria, pero la atención primaria que cumplía estos criterios, que es el primer contacto del paciente con el sistema sanitario, la continuidad, que es fundamental, uno de los atributos principales de la atención primaria, la atención global, la coordinación con otros dispositivos, es decir, que el médico actúe como gestor de todo el proceso sanitario en su recorrido, pero además sin olvidar dos elementos fundamentales, que tenemos que atender al paciente, a su familia y a la comunidad donde vive. Bueno, y esto en un entorno donde tenemos un sistema nacional de salud, en los países, digamos, del ámbito de los estados de bienestar, los sistemas nacionales de salud con diferentes organizaciones, pero tienen dos características fundamentales. Primero, son universales y están financiados públicamente. En España y en algún otro país le hemos añadido otra coletilla más, que es que la provisión pública la hagan funcionarios. No es lo habitual en Europa, pero en España, e insisto, en algún país más, funciona así. Y no sé si están de acuerdo, pero creo que tenemos poca cultura de evaluación de resultados y sobre todo de aplicar y tomar medidas en función de estos resultados, ¿no? Todo esto a mí me lleva a la conclusión de que, a pesar de que tenemos un sistema de salud fuerte, potente y con excelentes resultados, pero está sobre una base que los cimientos no son tan sólidos como pensamos nosotros. Y además tenemos probablemente los países de nuestro entorno con una política salarial más
restrictiva hacia los profesionales sanitarios. Cuesta entender que obteniendo los mismos resultados y con niveles de riqueza parecidos haya tanta diferencia entre unos países de nuestro entorno y nosotros mismos. Fundamentalmente para el colectivo de profesionales sanitarios, pero en especial para los médicos, también para las enfermeras. Y otro elemento fundamental es la enorme dificultad que tiene el sistema para implementar cambios. No sé si lo compartirán, pero hablamos mucho de que hay que cambiar cosas, hay que reformar, hay infinidad de documentos, propuestas, por cierto, muy bien elaboradas, pero una dificultad enorme para que eso se transforme en cambios reales. Y en este ambiente una de las soluciones, es la autonomía de gestión, la autogestión de los propios profesionales. Y entonces yo me he permitido traerles esta definición. ¿Qué nos va a permitir la autogestión? Pues tener autonomía. Yo no conozco ningún profesional que no quiera tener autonomía en su puesto de trabajo. Probablemente todos ustedes, si les pidieran, ¿quieres más autonomía?, contestarían que sí. Pues eso, la autogestión va a permitir tener el máximo grado de autonomía. Y además podremos constituir un equipo propio. Cosa nada fácil, porque habitualmente por el sistema de contratación de la sanidad pública, por concursos, etcétera, uno no puede elegir que fulanito venga a trabajar a nuestro centro de salud, o digamos que tiene unas ciertas limitaciones, ¿no? Además, esta autonomía nos va a permitir la capacidad real de gestión del presupuesto, de todo el presupuesto. Para que se hagan una idea, no funcionamos por capítulos, por lo tanto, la asignación que nos da la Administración la podemos distribuir según creamos que lo estamos haciendo lo mejor posible. Y por lo tanto, podemos tener el privilegio de trabajar para el sistema sanitario de salud, pero con autonomía. Las dos frases que ven a continuación son mérito del doctor Guillem López Casasnovas, que lo conocen bien, es un economista de la salud, y él lo definió muy rápido y dijo, bueno, pues este es el sistema que lo que hace es transferir riesgo a los profesionales y se lo está limitando a la administración. Y ya creo que aquí ya se empiezan a juntar dos conceptos importantes. La autonomía y la autogestión van de la mano del riesgo. Si no, no se puede jugar. Es decir, no podemos tener autonomía para decidir cosas y no asumir riesgos de nuestras decisiones. Y eso es importante que lo vayamos introduciendo. Después veremos si el riesgo es mucho o poco. Pero creo que es interesante que el concepto van unidos. Y además, si buscamos en la bibliografía, encontraremos muchas, digamos, grandes pensadores y conocedores del sistema, como por ejemplo el caso del doctor Jordi Varela, que por cierto es médico de familia de formación, que tiene frases tan contundentes como la autonomía de gestión es la única salida, ¿no? Y les he puesto aquí algunas citas de artículos suyos, o bien al doctor Manuel del Castillo, que también probablemente le conocen muchos de ustedes, que también es médico de familia de formación, aunque lleva muchísimos años siendo el gerente del hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, un hospital monográfico de pediatría, y que ahora además es el presidente del Kairos, que es una nueva experiencia en Cataluña, que también tendremos tiempo de hablar un poquito, o al menos algunas pinceladas. ¿Han leído algunas de las frases del doctor Manuel del Castillo? Yo creo que algunas son polémicas y bueno, pues genera un cierto debate, pero creo que es interesante, ¿no? Sobre todo abrir algunas chisteras que a veces nos da miedo, ¿no? Por ejemplo, ¿debemos de ser funcionarios? ¿Hay otras alternativas para organizarse? ¿Es el mejor modelo para un sistema que va hacia el siglo XXI más que hacia el siglo XIX? En todo caso, el modelo EVA, que el nombre no es que sea muy afortunado, pero es el que está puesto y no le vamos a cambiar ahora. EVA significa entidades de base asociativa y es la definición que en Cataluña encontraron para, digamos, ponerle nombre a estas nuevas experiencias, ¿no? En el resto del Estado español no existe ninguna experiencia en atención primaria bajo este formato y en Cataluña tenemos estas que veis aquí, excepto en la provincia de Lleida. Las demás tienen diferentes centros, lógicamente en Barcelona, que es donde está el 80% de la población, es pues donde hay más centros. Y hay tres evidencias que son muy claras. En los centros de salud autogestionados,
hay mayor satisfacción de los pacientes, hay mayor satisfacción de los profesionales y hay una mejora sustancial en la reducción de listas de espera y en accesibilidad. Hago un matiz en la lista de espera porque los centros de autogestión tienen la capacidad de gestionar lo que técnicamente conocemos como exploraciones complementarias. Por ejemplo, radiología, ecografía, gammagrafías, gastroscopias, etc. Pero no tenemos capacidad de gestión directa sobre lo que serían las derivaciones a otros colegas de consultas externas de hospitales, etc. Cuando digo que reducimos la lista de espera, me estoy refiriendo específicamente a las exploraciones complementarias. El resto no, porque estamos, digamos, en el mismo sistema que el resto de los equipos y, por tanto, nuestra lista de espera para una derivación a cardiología, oftalmo, trauma, etcétera, es exactamente la misma que nuestros vecinos o que cualquier otro centro de nuestro entorno, pero no para las exploraciones complementarias. Y trabajar en un centro de salud donde tú puedes obtener un TAC o una resonancia en 24 o 48 horas, la verdad es que facilita mucho el trabajo y los profesionales lo agradecen mucho porque, bueno, a veces tenemos procesos que simplemente requieren un control, etcétera, pero a veces requieren un diagnóstico y el tener acceso a pruebas con esa agilidad, pues facilita mucho el trabajo de los profesionales. Les he puesto una frase que puede introducir un cierto engaño, que son 257 años de funcionamiento. Y dices, pues, ¿pero esto cómo es? Todos los centros de salud, todos, se audita, la consejería los audita cada año. Entonces, simplemente hagan el ejercicio de sumar las auditorías anuales de todos estos centros de salud, multiplíquenlo por el número de años de funcionamiento. Quiere decir que se han hecho como 257 auditorías o evaluaciones de estos centros de salud. Y a día de hoy no ha cerrado ninguno, la Administración no ha tenido que rescatar a ninguno y ninguno está en pérdidas o en una situación, digamos, de conflicto. Conflicto en cualquier ámbito, no conflicto económico, conflicto laboral o incluso algún conflicto judicial, que pudiera ocurrir, pero tras 257 años de evaluaciones, cero. Y además, aparte de estas evaluaciones que hace la propia Administración, encontrarán bibliografía de fuentes independientes, de agencias, etcétera, que han evaluado al sistema y que pues, van dándonos información periódica de cómo se manejan estas entidades. Y si tuviéramos que hacer un resumen, un cuadro sináptico muy rápido, fíjense, en Cataluña tenemos como diferentes formas de gestionar la atención primaria. Me han dicho que esto funciona. El puntero va, bueno, si no, sí, bueno, no pasa nada. El mayoritario es el Institut Català de la Salut, que es el heredero del InSalut, ¿sí? Tiene el 75% de los centros de salud de gestión directa por el Institut Català de la Salut. Hay un grupo pequeño, que somos las EVAs, que atendemos al 3,2% de la población de Cataluña. Y después hay otras fórmulas de gestión que básicamente son hospitales que gestionan la atención primaria de su zona de influencia, o bien consorcios públicos entre el Institut Català de la Salut y, por ejemplo, esto que pone Yes Clinic, es el Hospital Clínico de Barcelona y el ICS. O CASAP, que es un consorcio público entre el Institut Català de la Salut y el Ayuntamiento de Castelldefels. Pero básicamente, digamos, el resumen sería X mayoritario, 75%, y el resto, el 25%, repartido entre esos modelos que son un poco más atípicos, la gestión directa que hacen algunos hospitales y sobre todo las EVAs. ¿Y dónde está la diferencia? Pues, por ejemplo, en la titularidad de la empresa. Les comentaba que los profesionales de las EVAs son los propietarios de la empresa que han constituido. Para que se entienda, serían como una cooperativa, una empresa de economía social, ¿sí? Y además no tienen una estructura fuera de su propio centro, es decir, toda la estructura de gerencia, de organización, etc., se acaba en el centro. Por tanto, en nuestro centro o en cualquiera de estos autogestionados no tenemos una gerencia territorial, no tenemos ningún otro elemento o estructura por encima de nosotros. Sí que tenemos el control de la administración, lógicamente, como tienen todos los centros. Y hay algunos elementos interesantes. Por ejemplo, el contrato, en nuestro caso, es un contrato laboral
como cualquier otra empresa, y excepto el modelo del ICS, que tiene un contrato a través de oposición y consigue la plaza y pasas a ser estatutario. Y hay después pequeñas diferencias, pero que tienen también su importancia. En cuanto a la contratación y pruebas y compras, pues nosotros funcionamos como cualquier empresa del mercado. Podemos comprar a la empresa o a la entidad que nos ofrezca las mejores garantías, pero no estamos obligados a seguir las normas de los concursos públicos para la compra de cualquiera de las actividades que podamos necesitar como empresa. Y además, en cuanto a la autonomía de la gestión, nosotros tenemos asignado por la Administración un presupuesto que es público, pero la contabilidad y la gestión de este presupuesto no funciona por los capítulos que tiene en marcha la Administración, que seguramente conocéis, el capítulo 1, el capítulo 2, etc. Y además son capítulos intransferibles o con mucha dificultad de transferir de uno a otro. Aquí, en nuestro caso, los euros del contrato tienen el mismo color y los podemos administrar de la manera que mejor sepamos hacerlo. Uy, no sé si lo he hecho bien. Perdón. Vale, sí. ¿Y cuáles son las características fundamentales de estas entidades? Pues les decía que nos hemos presentado a un concurso público. Por lo tanto, tenemos que tener una estructura que nos permita legalmente presentarnos a un concurso público. Y esto es lo que está puesto aquí como fórmula jurídica. Sirve cualquiera. Sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad de profesionales, cooperativa, fundación, cualquiera, que legalmente tenga la capacidad de opositar y presentarse a un concurso público. Pero tiene que cumplir, para que tenga el sello de equipo de autogestión, esas otras características. La propiedad de la entidad tiene que ser mayoritaria de los profesionales. ¿Puede haber socios no profesionales? Sí, pero nunca puede tener, siempre la mayoría tiene que estar en manos de los socios profesionales. Y la ley entiende por socio profesional aquellas profesiones colegiadas, enfermería, medicina, odontología, pediatría, etc. No, por ejemplo, los administrativos, que no entrarían dentro de este colectivo. Y si un administrativo es accionista de la empresa, lo sería por la vía de otros accionistas no profesionales, pero nunca podrían, la suma de todos ellos nunca podría ser superior al 49%. En nuestro caso, 100% son profesionales y un porcentaje que está alrededor del, creo que estamos ahora entre el 10 y el 12%, son administrativos que trabajan en el propio centro. Ningún accionista puede tener más del 25% de las acciones. Y eso es una garantía de que la gestión tiene, digamos, no está en manos de uno solo o de dos, sino que para, 25 y 25 significa que como mínimo 3 personas tendrían que ponerse de acuerdo. Y además, la condición de accionista viene... ¿Cómo hago para quitar esto? A ver si lo hago para... Ya está. Gracias. Y además, la condición de accionista la pierdes si dejas de trabajar en el centro. Es decir, que cuando nos jubilamos o cambiamos de centro, la empresa nos compra las acciones y, por tanto, nosotros dejamos de ser accionista. Todos los accionistas siempre tienen que ser trabajadores del centro. ¿Y esto qué produce? Pues, fíjense, hay mayor riesgo, pero eso también genera mayor implicación. Cuando uno, digamos, tiene un plus de responsabilidad porque es propietario de la empresa que está prestando el servicio, pues se implica mucho más, ¿no? Y curiosamente, y en las encuestas demuestran de forma sistemática que esos profesionales que trabajamos en atención primaria en estos equipos tenemos mayor satisfacción que nuestros colegas que trabajan en otros ámbitos de actuación o en otras empresas. Y además mejoramos el salario. No solo el salario monetario, es decir, nuestra nómina final de mes, que también, sino que además podemos añadirle otros factores que son incentivos no menores. Por ejemplo, el poder conciliar, el poder tener mejores fórmulas de organización, poder tener acceso a docencia, formación, etcétera, pues son intangibles, pero que también tienen interés a la hora de elegir que algún profesional se decida venir a nuestro centro. Cuando el centro se puso en marcha, todos los médicos
renunciamos a nuestra plaza en el Institut Català de la Salut, éramos estatutarios, renunciamos para participar en esta empresa. Y nadie ha vuelto. Y sobre todo lo que la gente más valora es la capacidad o la autonomía que tenemos para la organización del centro y de la consulta, ¿sí? Bueno, esto es un poco pesado, pero simplemente para darles una idea de que la ley permite perfectamente que cualquier comunidad autónoma con muy pequeños cambios, si hay voluntad política y si hay profesionales que lo solicitan y que quieren, digamos, ponerse en esta aventura, pues probablemente hay cobertura legal suficiente. Ven que hay algún cambio que es específico de normativa en nuestra comunidad, en este caso en Cataluña, pero que sería perfectamente traspasable a otras comunidades. Y además existe jurisprudencia, porque en su momento, cuando se hicieron estos cambios legales, hubo impugnaciones de diferentes entidades y sistemáticamente fueron ganando, con lo cual, bueno, entiendo que el camino legal está expedido. ¿Cuál es la cronología de estos centros? Pues fíjense, el primero que se abrió fue ya en el año 96, por tanto, este año va a cumplir 30 años de funcionamiento y lo pusieron en marcha nuestros colegas de Vic con el doctor Albert Ledesma a la cabeza, ¿sí? Probablemente le conocen. La administración se tomó un cierto tiempo y es normal para ver qué ocurre, no sea que estos chicos empiecen a hacer barbaridades, pero ya, fíjense, en 96 y en el 2000 ya se puso en marcha, digamos, un cierto proceso de contratación de nuevos equipos. Y eso se interrumpió en el año 2005. Y lo he puesto aquí porque en el 2005 hubo un cambio de gobierno en la comunidad y aparece lo que le llamamos el tripartito. ¿Se paró porque los centros funcionaban mal? No, se paró porque hubo una decisión política de que este modelo en aquel momento pues no era suficientemente interesante o no se quería hacer. Y por tanto es importante saber que esas decisiones las toman los representantes elegidos en nuestras votaciones. Por lo tanto, el profesional puede hacer mucho, sí, pero la decisión última va a depender del Parlamento, del Gobierno, etcétera. Y tuvimos una pequeña excepción en el 2013, donde se consiguió abrir un nuevo centro, pero fijaros, ya desde el 2013 a día de hoy, tampoco hemos conseguido impulsar ningún nuevo centro. Les comenté que funcionábamos a través de un contrato con la Administración. Bueno, pues es un contrato que funciona por la Ley de Contratos del Estado, lo que pasa que es una ley que está pensada para contratos, pues, para decirlo así, que se entiende, pues para construir autopistas, carreteras, puentes, etcétera, pero no está muy pensada para prestación de servicios y especialmente servicios sanitarios, ¿sí? Pero es la ley que hay y como no tenemos la transposición de ciertas normas europeas que nos permitirían avanzar en este sentido, pues, y esto hace que nuestros contratos están vencidos, pero la Administración no es capaz de volverlos a volver a sacar a concurso, porque lo que ocurrió fue que empresas del ámbito no sanitario, pero con mucha capacidad financiera, se presentaban estos concursos y entonces la cosa empezaba a ser peligrosa, ¿no? El ejemplo, digamos, el que marcó la inflexión fue la gestión de un centro de salud de una zona preciosa de la Costa Brava, que es Rosas, donde una empresa de ámbito estatal, concretamente Eulen, que no tenía en ese momento ninguna experiencia en salud, ganó el concurso para la gestión de esta área básica. Y la primera noticia de este concurso apareció en los periódicos de índole económica, es decir, la prensa especializada en economía. Y eso fue un detonante para que muchas empresas empezaran a ver la posibilidad de presentarse a este tipo de concursos. Y eso desvirtúa el sistema, ¿eh? No tiene nada que ver una empresa formada por los propios trabajadores que prestan un servicio en el sistema sanitario público que una empresa de un capital, vaya usted a saber de dónde es, que su objetivo fundamental es maximizar el beneficio de sus accionistas. Bueno, eso nos sitúa en una situación ciertamente incómoda porque llevamos unos bastantes años
en un cierto limbo resuelto por una norma, pero que el concurso está vencido. Pero en condiciones normales el concurso público va por periodos de 5 o 10 años, dependiendo del caso, y cada vez que hay una renovación del concurso vuelves a presentarte de cero. Es decir, en el valor de la contratación no cuenta, ni al menos con la normativa actual, si lo has hecho bien anteriormente o no. Cuenta la oferta económica y el pliego, digamos, de especificaciones técnicas. Y una vez ganas el concurso, ¿qué ocurre? Pues funciona por anualidades, pero te pagan el 95% del total del presupuesto cada mes. Bueno, cada mes no, con una demora de 3 meses, pero cada mes vas cobrando, pero el 95%. Y tenemos una parte variable del 15% de nuestro contrato. Pero atención, variable no significa que podemos ganar un 15% más. Significa que si cumplimos 0 de nuestros objetivos, nos van a quitar un 15% de nuestro contrato. ¿Se entiende? Y la otra, 2 detalles más. El presupuesto es completo, por tanto no funcionamos por capítulos. Y como en primaria una parte fundamental del gasto proviene de farmacia, y esto está fuera del contrato, estamos obligados a firmar cláusulas de corresponsabilización con el gasto farmacéutico. Que he dicho muy rápido, significa que la Administración, por nuestra población, nos asigna un importe que le llaman DMA, gasto máximo autorizado, y cualquier desviación en positivo o en negativo, nosotros firmamos un porcentaje de riesgo. Quiere decir que si el riesgo es del 20% y gastamos más, de lo que hemos gastado más, el 20% lo pagaremos nosotros como empresa. Y si ahorramos, revertirá hacia el equipo un 20% del ahorro. Y en esa situación aparece el Kairos. ¿Les suena el Kairos? ¿Sí? Pues el Kairos es una idea del gobierno actual y de la consellera Olga Pané para que se produzcan cambios en el sistema sanitario. Por tanto, la primera norma del Kairos fue: no vamos a hacer ningún documento más, porque ya hay muchos, sino que vamos a intentar que ocurran cosas. Y entonces hay toda una estrategia de diseño para que ocurran cosas en la atención primaria. Y una de ellas es cambiarle el nombre a los centros de salud, ¿no? Y, por ejemplo, ahora se llaman CSIRS, Centro de Salud Integral y de Referencia, porque en el fondo lo que intenta es unir la atención sanitaria y social dentro del mismo espacio y, digamos, aprovechando sinergias. El doctor Manuel del Castillo, que es muy fan de la mitología griega, le puso este nombre de Kairos, que en realidad significa técnicamente Comité de Evaluación, Innovación, Reforma Operativa y Sostenibilidad, pero que si ustedes buscan el diccionario verán que Kairos con K es uno de los 2 dioses del tiempo, y que además Kairos significa en el momento exacto, en el momento preciso que tiene que ocurrir un hecho determinado. Y esta es la foto de los equipos que han sido seleccionados para esta prueba piloto. No sé si le envían, de todos los centros de salud que existen en Cataluña, con independencia del proveedor, el 33% de los centros de salud presentaron propuestas para postularse ellos como centros centros CSIR. Es decir, que hay una voluntad de cambio espectacular. Los profesionales son conscientes de que no podemos seguir como estamos y que hay una necesidad de cambio. O al menos el 33% de los centros, que creo que son muchos, hicieron el esfuerzo de elaborar un documento, consensuarlo entre los profesionales, votarlo y presentar para que fueran elegidos. No fueron elegidos todos, pero esta es la foto al final de los que sí fueron elegidos. Y aquí probablemente reconocerán a la doctora Olga Pané, al doctor Manuel del Castillo, a Pep Pomar, que es la actual gerente del ICS. Bueno, gente, digamos, con ideas muy claras, y a los que les deseamos que tengan mucha suerte en estos cambios. Nosotros también nos presentamos a esta nueva experiencia y hemos sido elegidos también como centros CSIR. Por tanto, en este grupo de 27 hay 2 entidades de base asociativa que participamos de este grupo.
¿No tiene ninguna pregunta? ¿Alguien? ¿O lo hacemos al final? ¿Sí? ¿Al final? Vale. Bueno, me quedé con usted que tiene una pregunta, pero lo hacemos al final. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues yo como umbral, ahora que recuerdan, ¿no? Yo he venido a hablar de mi libro, pues ahora les explico nuestro equipo de atención primaria. Y los que conozcan Barcelona verán que esta es nuestra zona de influencia. Justo allí donde pone calle Cartagena es el límite donde está el Hospital de Sant Pau, y un poquito más abajo, pocas calles más, está la Sagrada Familia. Esta es una zona donde viven 20.000 personas, de ellos 26% mayores de 65 años, y con un nivel socioeconómico que es exactamente la media de la ciudad de Barcelona. Es decir, no estamos por encima de la Diagonal, ni estamos en Gòtic o en el Raval, sino que estamos en una zona que es el promedio de la ciudad en cuanto a nivel socioeconómico y cultural. ¿Y cuál es nuestra cronología? Pues se inauguró el centro en el año 2000, por tanto hemos cumplido ahora 25 años de funcionamiento. En el 2002 pusimos en marcha una unidad de investigación en el propio centro de salud. En el 2005 nos acreditamos como centro docente y creamos una unidad docente propia junto con otros grupos. En el 2013 creamos la Clínica Sardaña, que es otra entidad de base asociativa, pero para prestar aquellos servicios que el paciente nos pide, pero que están fuera de la cartera de servicios. Fundamentalmente odontología, que es donde la cartera de servicios es más, más susceptible de ser mejorada y donde hay una demanda de los ciudadanos de tener atención odontológica, ¿sí? Si seguimos en este camino, en el 2017 nos acreditamos como centro universitario. Probablemente conoce muy bien los hospitales universitarios, pero no hay muchos centros de atención primaria que puedan poner su sello como que son centros acreditados como universitarios. En el 2021, justo después y ya hacia el final del COVID, otro de los cambios fue el implementar la figura del asistente clínico en nuestro centro de salud. Después veremos algún detalle más y estaremos a las preguntas de lo que les pueda interesar. En el 2023 hicimos un cambio en el concepto de accesibilidad para nuestros pacientes y es un cambio integral de cómo atendemos, cómo hacemos la gestión de la demanda desde que nos las piden, la distribución de los mostradores, el acceso, etc. Y en el 2024 hemos implementado también en el propio centro un departamento de innovación porque, visto la experiencia de la unidad de investigación, que ha sido un éxito espectacular, creemos que el profesionalizar tanto la investigación como la innovación nos va a dar buenos resultados. En cuanto a la formación de nuestro centro, pues algunos detalles, ¿no? La unidad docente que se creó en el 2005, diferentes equipos de autogestión y otros que no son de autogestión participan en la unidad docente. Hemos formado residentes, ya 42 residentes, médicos de familia, enfermeras, y tenemos también convenios para rotaciones externas de pediatría, de salud pública, etcétera. Les comentaba que somos centro universitario y para la atención primaria es una excelente noticia, nos facilita tener profesores en la universidad, que nuestros profesionales accedan de una forma mucho más ágil a poder ser doctores, y además cuidamos la formación interna también de nuestros profesionales. Algunas, bueno, allí verían un poco la estructura, pero también la unidad docente es una entidad, que tiene autonomía propia y por tanto funciona también con los mismos criterios. No es una entidad pública, sino que es una entidad que tiene, un NIF propio y capacidad para gestionar, contratar, etcétera, ¿sí? Y algunas características diferentes, o al menos diferentes, en cuanto al resto de las unidades docentes que tenemos en Cataluña, ¿eh? Quizá ustedes aquí lo tengan distinto, pero todos los residentes de la unidad docente, si presentan cualquier comunicación a un congreso, la unidad docente les va a financiar
la inscripción, el viaje y la estancia en el congreso, para cualquier comunicación a los congresos de la especialidad, sea de enfermería o de medicina de familia. Nuestros residentes son muy hábiles y eligen casi siempre los congresos de la UONCA, pero bueno, están en su derecho y por tanto también asumimos el coste. Y además creamos un premio específico de formación porque el que fue, digamos, el impulsor de la unidad docente, desgraciadamente falleció, y en su honor creamos este premio que el COVID lo ha parado y que pensamos volverlo a... Es un premio pensado para los residentes que finalizan su residencia para todo el Estado español y que puedan presentarse, y tiene pues una asignación de unos 2.000 euros, etcétera, o sea que, bueno. Y la unidad de investigación. Nosotros nos dimos cuenta de que todos los recursos de financiación iban sistemáticamente a los grandes hospitales. Y es porque hacen muy bien la investigación, pero sobre todo porque tienen agencias profesionalizadas para gestionar la investigación. Y eso es lo que no nos hacía competitivos. Hasta este momento, al menos, en Cataluña lo que ocurría es que la gente se quedaba por la tarde, hacía un Excel, revisaba historias clínicas, etcétera. Pero con esto no podíamos competir con, digamos, los proyectos de investigación, etcétera. Por tanto, decidimos contratar personas formadas específicamente en investigación y que solo hicieran investigación. Y en este momento, sobre una plantilla de 65 personas, tenemos 6 personas que únicamente hacen investigación en proyectos de atención primaria. Muchos de los proyectos son proyectos de promotores como la industria farmacéutica u otro tipo de promotores. Pero hay también otro tipo de estudios, becas FIS, proyectos europeos, etcétera. Y nos dimos cuenta de que la atención primaria tiene un potencial de investigación espectacular, pero que si no nos espabilamos un poco, seguimos quedando fuera de, digamos, de los circuitos donde se manejan los recursos de investigación, ¿no? Esa fórmula ha funcionado muy bien y creo que, al menos visto el éxito de DAR, pues mientras al menos podamos, la seguiremos manteniendo como tal. Además, formamos parte del Institut de Recerca Biomédica del Hospital de Sant Pau. Saben ustedes que la investigación ahora, al menos de los fondos públicos, viaja a través del Carlos III y, por tanto, si no estás en un instituto de investigación, probablemente vas a quedar fuera de los proyectos de investigación. Y no es fácil. Yo no sé cuántos centros de salud en Andalucía, en su comunidad, forman parte de un instituto de investigación, pero hasta donde yo sé, en la mayoría de comunidades, ningún centro de atención primaria ha superado la auditoría a la que te somete el Carlos III para, digamos, acreditarte que estás dentro de un instituto. De hecho, en Cataluña, que tenemos una fundación muy potente, que es la Fundació Jordi Gol, que es la fundación del Institut Català de la Salut, tampoco está dentro de un instituto de investigación porque no ha superado la auditoría del Carlos III, ¿eh? Aunque tengamos acuerdos también con ellos y trabajamos porque en la investigación, digamos que las fronteras se caen muy rápido. Y recuerden, Bárbara Starfield hablaba mucho de la comunidad, pues es un aspecto que también hay que tener en cuenta, ¿no? Nosotros participamos de la comunidad e intentamos que este sea también un valor de innovación. En algunas cosas concretas aprovechamos, ustedes saben que al menos en Cataluña tenemos un porcentaje muy alto de médicos que vienen de otros países, fundamentalmente de países de Iberoamérica, que no conocen el catalán. Y en cuanto a médicos, pues eso no es muy importante porque casi todos los médicos que tenemos contratados son, digamos, de Cataluña y formados en Cataluña, pero no con los residentes, ¿no? Y eso nos motivó a hacer un plan específico para facilitar que todos nuestros profesionales conocieran el catalán de forma suficiente para poder, digamos, relacionarse correctamente con los pacientes, ¿no? Pero hay otro tipo de proyectos comunitarios, por ejemplo, el tema de la odontología social. Les conté que tenemos una actividad importante en cuanto a odontología, lo que llamaríamos privada, aquello que el paciente tiene que pagar de su bolsillo porque la cartera no se lo cubre. Eso nos genera un excedente y ese excedente el propio servicio de odontología lo reinvierte en prestaciones para nuestros pacientes, y en este caso solo los nuestros,
que no tienen otros centros de salud de nuestra zona, porque no está en la cartera de servicios. Por ejemplo, programas específicos para pediatría, para mujeres embarazadas, etcétera. De manera que es una fórmula que Odontología ha encontrado de que esta excedente que generan por su actividad económica revierta sobre los propios pacientes del centro. Y además hemos incorporado, como el resto del sistema sanitario público, otros perfiles de profesionales, fisioterapeutas, que en realidad son psicólogos clínicos, pero que no hacen clínica asistencial directa sobre pacientes, y también nutricionistas, etcétera. Y en nuestro caso, asistentes clínicos, que ahora todos los administrativos ya no son, están en el proceso de dejar de ser técnicamente administrativos y pasar a ser asistentes clínicos. Y probablemente el tercer motor de nuestra entidad es la innovación, ¿no? ¿Cómo podemos ser innovadores en lo que estamos haciendo cada día? Bueno, desde lo que tenga que ver con la implantación de la informática, las nuevas tecnologías, etcétera. Cómo hemos cambiado la atención al ciudadano aprovechando digamos, lo que nos ofrece la tecnología. Por ejemplo, hemos hecho un acuerdo con la ONCE y somos el primer centro de Cataluña que tiene un programa específico de acompañamiento a las personas invidentes. Tan sencillo como una persona simplemente activa ese sistema, que además nada más entrar en el centro le reconoce si lo tiene dado de alta en su móvil, y un administrativo se desplaza, le recibe en la entrada y le acompaña por todo el recorrido del centro, porque habitualmente lo que nos comentaban los técnicos de la ONCE es que les decían, pues siga la flecha roja, o vaya al tercer piso a la consulta 24. Claro, para un invidente esto es complicado, ¿no? Y ya existen este tipo de soluciones en los aeropuertos, etcétera, ya está funcionando. Nos parecía extraño que en la sanidad no existiera y le propusimos a la ONCE poner en marcha este tipo de proyecto y nos ayudaron mucho. De hecho, facilitaron que todos nuestros administrativos conocieran cómo se maneja una persona invidente, nos hicieron formación, les vendaban los ojos, les movían por el centro, etcétera. Bueno, ese tipo de actuaciones son las que, el hecho de tener autonomía, podemos decidirlas. Vamos a hacer esto, sí, hay consenso, lo ponemos en marcha. La figura del asistente clínico le dedicaremos un tiempo después. Y algunos detalles, por ejemplo, ahora la informática ha avanzado mucho, pero nosotros 12 años atrás empezamos haciendo la campaña de vacunación a través de SMS. Es decir, conseguíamos citar a casi entre 4 y 5.000 pacientes simplemente enviándoles un SMS y el paciente respondía, la pregunta, ¿quiere vacunarse? Sí. Y recibía un segundo mensaje y le decía, ¿le iría bien vacunarse tal día a tal hora? Y decía, sí, y ya quedaba registrado en la agenda. Imagínense la cantidad de horas de administrativos que se ahorran simplemente utilizando este tipo de tecnología. El acuerdo de la ONCE que les explicaba, o una app que hemos puesto ahora en marcha, que es que probablemente, si se fijan, ustedes tendrán un volumen importante de pacientes crónicos que están en el domicilio y que salen muy poco del domicilio, pero que en el domicilio de estos pacientes van médicos, van enfermeras, va trabajador social, van voluntarios, quizá van empresas que prestan un servicio, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en Cataluña, catering a domicilio, en fin, diferentes profesiones, pero nadie se habla unos con otros, ¿no? Y hemos hecho una prueba muy simple con una app, con una pequeña capa de inteligencia artificial que lo que hace es que cualquier persona que vaya al domicilio pueda reportar cualquier incidente que denote. Por ejemplo, nos encontramos situaciones de los voluntarios que van a los domicilios a facilitarles la comida, al día siguiente recogen pues los cacharros y se daban cuenta que no había comido el día anterior. Y ese dato, que puede ser fundamental, pues quedaba en el olvido, nadie podía intervenir, ¿no? Bueno, elementos tan sencillos como estos, pues nos ayudan, ¿no? Hemos creado una atención específica para los pacientes que están en residencias geriátricas. ¿Y esto por qué? Porque en nuestro centro hay 3 grandes residencias que en total suman 600 pacientes ingresados en residencias.
Bueno, eso da suficiente para que tenga una unidad específica que les atienda. Está formada por un asistente clínico, 2 enfermeras y un médico. Y ahora estamos en un proyecto que ya está en la fase final del prototipo de una máquina dispensadora de tiras reactivas. Creo que aquí también, pero al menos en Cataluña, un paciente diabético se les facilita directamente las tiras reactivas para el control de glicemia. El paciente acude al mostrador y el administrativo le da las tiras que corresponden en función de la prescripción que ha hecho el médico o la enfermera. Bueno, vamos a probar, creo que en ese primer trimestre, una máquina dispensadora de productos sanitarios, que simplemente con la tarjeta sanitaria, pues si le corresponde que se administren 1, 2, 3 cajas de tiras reactivas, pues la máquina se lo va a facilitar. Y algunos detalles de organización de la consulta, ¿no? Comentaba esta mañana que nuestros médicos tienen de promedio, atienden a 2.000 pacientes. Son cupos muy altos. En nuestra comunidad es excepcional que médicos tengan este tipo de cupos, al menos cupos reales. Otra cosa es que cuando hay bajas, no se sustituye, etcétera, pues probablemente si vas sumando los que ya tienes tú propios más los que estás atendiendo de otros compañeros, quizá llegues a este número. Pero digamos asignados, nuestros médicos tienen 2.000 pacientes, pero con una característica diferencial. El médico es el propietario de la agenda y él decide cuándo empieza, cuándo hace un descanso, cuándo se abre o cuándo se cierra su agenda. Y también qué tiempo le va a dedicar al paciente. No tenemos limitación para exploraciones complementarias, porque esto forma parte de nuestro presupuesto. Y esto nos ha permitido reflexionar sobre lo que significa accesibilidad en atención primaria. Hasta ahora, al menos en Cataluña, se medía la accesibilidad por el tiempo que tardaba el paciente en tener una cita con su médico o con su enfermera. Pero era lo mismo si él consultaba por un control de una enfermedad crónica como si consultaba porque se había roto había que encontrar una sutura o tenía un dolor precordial. Y esto ya vimos que no tenía mucho sentido, mucha lógica. Y por tanto hemos redefinido. Y lo que hemos hecho es cerrar cualquier acceso para que el paciente no pueda obtener directamente una cita, aunque sea por internet, por teléfono o por el mostrador. Esto a la gente le ha costado entenderlo, pero es el único método que hemos encontrado para que el control de la agenda la ejerza el propio médico. Probablemente algunos de ustedes se han llevado las manos a la cabeza, pero piensen, ¿qué ocurre en vuestros servicios de hospital? Funciona exactamente así. Es el hospital el que maneja la agenda y es el hospital el que decide cuándo va a citar al paciente, sea el jefe de servicio, sea cada uno de los adjuntos. Y en función de la información clínica que tiene, decide, este lo vamos a visitar ahora, este va más adelante, etc. Pues aprovechamos el hecho diferencial de que la primaria conoce muy bien al paciente, y recuerden el valor de la longitudinalidad, para que sea el profesional el que asigne la visita que mejor va a responder a la demanda del paciente. ¿Y esto cómo se operativiza? Pues si un paciente llama al centro, o escribe por internet o por teléfono, el asistente clínico le dirá, tomo nota, ¿quiere que le deje algún aviso, alguna nota a su médico? Y los pacientes en general no tienen ningún inconveniente en explicar, incluso a veces se explican demasiado, pues necesito un trámite administrativo, renovar la receta, me duele aquí, etc. Esa información se traspasa al médico y el médico valora a cada uno de los pacientes y decide qué va a hacer con ellos. Como trabaja conjuntamente con el asistente clínico, probablemente le dirá, a este paciente lo vamos a citar lo más pronto posible, este quizá dentro de 2 semanas, o este le llamas por teléfono porque simplemente hay que darle el resultado de un análisis. O lo que el médico decida, visita con enfermería o visita propia, lo que sea. Estamos analizando a ver qué resultados obtenemos, porque es un cambio es un cambio importante, y sobre todo por la cultura de los pacientes que están acostumbrados a que hasta ahora iban al centro de salud y salían con la cita para el miércoles de la semana que viene o lo que fuera, ¿no? Y ahora se van a su casa con el mensaje de que no se preocupe, que en 24 o 48 horas le llamaremos. Y bueno, veremos los resultados.
Nuestra apuesta por la accesibilidad es de que facilitar al máximo que el profesional pueda acceder desde cualquier sitio y con cualquier dispositivo a la historia clínica. Bueno, eso creo que hoy en día ya no es ninguna... está, digamos, accesible para todo el mundo, es decir, que desde el portátil, desde el móvil, podemos ver resultados de pruebas, acceder a la historia clínica, etcétera, ¿no? Lo que sí es un cambio es cómo gestionamos las agendas a través de los asistentes clínicos. Por cierto, aprovecho de decirles que hace un par de años justo se publicó el primer artículo de resultados de salud mediante agendas gestionadas por los asistentes clínicos, valorando 2 patologías crónicas, que era diabetes e hipertensión. En los cupos donde había un asistente clínico, los resultados de salud para estas 2 patologías eran significativamente mejores que en los cupos de pacientes sin asistente clínico. Bueno, yo porque lo teníamos bastante claro, pero queríamos estar seguros, hicimos un estudio y se publicó, y realmente a partir de ahí hemos extendido la figura del asistente clínico a todo el centro. El asistente clínico, la diferencia fundamental es que accede a la historia clínica, aunque no sea sanitario, y sobre todo que actúa por delegación, por tanto no asume ninguna responsabilidad, porque la responsabilidad siempre es del profesional que le ha delegado la función. ¿Sí? Y ahora estamos también en 2 proyectos, que es cómo podemos conseguir gestionar directamente la consulta externa del hospital, es decir, tener el presupuesto de la atención especializada y poder comprar nosotros directamente pues lo que necesitemos en cada momento, visitas de cardiología, de oftalmo, de trauma, etcétera. Porque si no, no vamos a mejorar la lista de espera. Y bueno, nos gustaría que alguien se atreviera a hacer esta prueba. Y vamos a ponerle en manos de los profesionales de atención primaria el recurso económico para que ellos gestionen y veamos si esta lista de espera es capaz de mejorar o no. Y otro proyecto que ya está casi en marcha también es, saben que la atención telefónica es uno de los puntos débiles del sistema. Es difícil a veces que te atiendan rápido, que se pierden llamadas, etcétera. Bueno, lo que estamos ya casi a punto de implementar es un sistema de inteligencia artificial que lo que hace es atender la llamada telefónica con la idea de que el paciente no se percate que le está atendiendo una máquina y por tanto entienda que está hablando con un profesional, con el administrativo de turno, etcétera, y le puede resolver alrededor del 90% de las consultas. Además, con una ventaja añadida, que la inteligencia artificial lo sabe casi todo o todo. Y a veces los administrativos hay cosas pues que lógicamente no lo saben, ¿no? Preguntas de ¿qué tengo que hacer para obtener la tarjeta sanitaria si me voy a un país de no sé qué? Pues probablemente nuestros administrativos en ese momento no sepan resolverlo. La inteligencia artificial seguro que lo sabe. Y además es capaz de resolver o de atender tantas llamadas como aparezcan en el centro. Nunca se bloquea la centralita si lo atiende un sistema de inteligencia artificial. Y del perfil de asistente clínico, que no sé si aquí ustedes lo tienen como tal o existe, no es una profesión como tal, por tanto no está regulado, y lo que hemos hecho junto con el Hospital de Sant Jan de Déu de Barcelona, crear un trayecto de formación específica para estos profesionales. Es un curso intensivo de 5 meses para que entiendan cuál es su función, entiendan la responsabilidad de acceder a la historia clínica y con las precauciones que hay que hacerlo, y que manejen algunos elementos del lenguaje médico para que, bueno, si el paciente les habla de la diabetes, pues sepan qué es una diabetes, sepan lo que es una hipertensión, etcétera, ¿no? Y sobre todo habilidades de comunicación y de empatía a la hora de comunicar resultados, que se sientan cómodos explicándole a un paciente que el resultado de la analítica que le ha pedido el médico es normal. ¿Y esto cómo se lleva a cabo? Pues cada paciente tiene asignado su médico de familia, su enfermera y su asistente clínico. De manera que cuando llama y conoce a su asistente clínico ya puede preguntar directamente por el asistente clínico que le corresponda. Y lo que va a hacer es ayudarle en el manejo de
pues tengo un problema con la cita, no me han llamado del hospital, en fin, estas cosas que nos ocurren o que tenemos que resolver en los centros de salud, pues que alguien con nombre y apellido se haga cargo de esa petición y que la pueda gestionar. Bueno, algunos ejemplos del centro. Miren, les decía que nosotros el CatSalut, que es, digamos, la Consejería de Salud, nos evalúa cada año. Y en función de estos resultados nos aplica un porcentaje de cumplimiento de objetivos y este porcentaje implica una posible pérdida económica. Es decir, cuando nuestro cumplimiento de objetivos baja, nos penalizan, por tanto cobramos menos. Cuando conseguimos el 100%, cobramos el 100% del programa. Pero si ven nuestra evolución, el resultado, digamos que es bueno o bastante bueno. Pero fíjense, en el 2024 ha ocurrido una catástrofe. No es que de golpe nos hayamos vuelto malos, es que coincidió con un cambio del sistema informático. Y en el camino se perdió un montón de información. Al final, estos sistemas lo que hacen es evaluarte analizando los registros de historia clínica. Si en el registro han caído no sé cuántos datos, el resultado es tan triste como este de aquí. No es que me guste presumir del 65, pero es un dato real y por tanto había que ponerlo. Espero que en el 2025 el resultado lo hayamos conseguido revertir. No entraremos aquí, pero hay mucha bibliografía que evalúa, y son entidades independientes que evalúan los resultados de modelos de gestión, no de un centro a centro, sino de un modelo de gestión, teniendo en cuenta esos tres grandes grupos: entidades de base asociativa, el Instituto Català de la Salud y entidades gestionadas por hospitales que tienen en su entorno equipos de atención primaria. Pero está a disposición por si ustedes lo quieren. Y muchas veces me preguntan, ¿y cuál es el éxito de estas empresas? Y a mí me gusta poner esta diapositiva. Miren, los profesionales sanitarios, aunque probablemente en la facultad no nos lo explicaron, pero todos ellos tienen estos valores. Bueno, todos, vamos a decir que casi todos, porque probablemente habrá algunos que no, pero mayoritariamente tienen. Y trabajar con una profesión de valores es muy fácil, porque fíjense, cualquiera de ustedes que sea profesional funciona mucho mejor cuando le delegan una responsabilidad que cuando le ponen delante un reglamento. Son capaces ustedes como profesión de asumir responsabilidades y se manejan bien, y no se manejan tan bien cuando les ponen un reglamento. Y si no, miren qué pasó durante el COVID. Los profesionales empezaron a decidir cosas porque la administración, al menos en Cataluña, insisto, no quiero generalizar porque igual me equivoco, cuando la fase más dura del COVID la administración no estaba. Y los profesionales se pusieron las pilas y en hospitales, en primaria, en centros sociosanitarios, tomaron decisiones que fueron acertadas. Y además coincidió con algo fantástico, que todos los trámites burocráticos, todo esto se cayó. Y nos dio un periodo de felicidad dentro de la gravedad de la crisis que desgraciadamente después perdimos. Bueno, ¿y qué va a pasar en el futuro? Pues yo no lo sé, pero la reflexión que me gustaría trasladarles es: si este sistema es más eficiente, obtiene mejores resultados de salud, que no específicamente en cuanto al control de diabéticos o de hipertensos o de dislipemias, pero sí en cuanto a satisfacción, listas de espera, etc. Y que el paciente valora cada vez más. Si tenemos esa satisfacción de pacientes y también de profesionales, si somos capaces de ofrecer mayor accesibilidad, si minimizamos el riesgo para la administración, si además somos capaces de poner innovación sin costes añadidos, los 6 profesionales que trabajan en investigación, por ellos no recibimos ningún euro de más de la administración. Son recursos propios que somos capaces de gestionar
por vías de proyectos europeos, becas FIS, etcétera, pero no tenemos una asignación directa de la administración, ¿sí? Entonces, con estas premisas veremos qué puede ocurrir, pero también hay situaciones que debemos prever, no todo son... En catalán tenemos un dicho que no todos son flors y violas, ¿eh? Es decir, no todo es un camino de rosas. Y por tanto la administración tiene que ser ágil y hábil para que estas cosas que ven aquí no ocurran. Por ejemplo, a menudo la administración dice, es que ustedes no tienen experiencia de gestión, en general, a los profesionales que están, digamos, a pie. No es verdad. Miren, un profesional que atiende pacientes, probablemente en cada consulta está tomando 2,5 decisiones trascendentes. Le voy a dar un tratamiento, le voy a pedir una exploración complementaria, le apunto a una lista quirúrgica y además lo hacen en un entorno de una cierta incerteza y con una velocidad determinada, porque hay otro paciente, etc. Por tanto, esa habilidad de tomar decisiones es innata a la función propia de una profesión sanitaria. Quizá no conozcamos la jerga que utilizan los gestores, pero capacidad de gestión probablemente tenemos. Otro aspecto que sale a menudo, el ánimo de lucro. Bueno, eso forma parte, digamos, de la conciencia política o de las capacidades de cada una de las personas. Pero el ánimo de lucro como tal ni es delito, ni es nada de lo que debamos de avergonzarnos, ¿no? Porque todas las empresas, la primera función que tienen es favorecer la continuidad de la propia empresa. Y si no generan excedentes, esa empresa se va a hundir. Por lo tanto, el ánimo de lucro puede ser mejor o peor, pero ni es delito ni es nada de lo que tengamos que avergonzarnos. Otra cosa es la privatización y el eterno debate de si esto es público, si esto es privado, etc. No se lleven a engaño. Estructuras como estas son públicas 100%. Ningún ciudadano que va a nuestro centro paga, va con su tarjeta sanitaria. Lo que puede ser privado es la forma de organización de la empresa, o la organización, o los métodos, pero estamos sometidos a las mismas auditorías, a los mismos controles y bajo el presupuesto público. Y además, en cualquier momento podemos perder el contrato si no cumplimos con las normas. Pero estamos en un entorno donde hay accionistas, varios, algunos mayoritarios, otros no tanto, y en cualquier grupo de personas siempre va a haber conflictos. Y por tanto, en una sociedad también habrá conflictos en un momento u otro. Y esto es importante tenerlo claro y hay que prever cómo gestionar y resolver esos conflictos si aparecen. Cuando les explicaba lo de los 257 años, es porque esto, que es una realidad que puede ocurrir, ahora vamos a cuantificar cuán real es o cuánto riesgo hay de que ocurran este tipo de cosas. Pues hasta hoy, al menos, tras 257 años de funcionamiento de estos centros, no ha habido ningún conflicto, digamos, de la envergadura suficiente como para que la administración tenga que intervenir o rescindir un contrato. Lo que va a ocurrir seguramente, y no es malo que ocurra, es que habrá conflictos entre socios, porque es normal, y uno, por ejemplo, estará más a favor de que se cree una unidad de investigación y otro que se apueste más para la docencia. Pero bueno, hay mecanismos para resolverlos, como ocurre en todos los grupos. Y dos elementos finales. Si estamos hablando de empresas que son profesionales, no hay que esperar que estas empresas tengan recursos económicos como puedan tener otro tipo de corporaciones. Una multinacional tiene una musculatura financiera impresionante y puede presentarse a un concurso si hace falta perdiendo dinero. Una empresa de profesionales no lo va a hacer jamás porque no se va a arriesgar y por lo tanto hay que tener claro que esa función hay que separarlo. Y eso me da pie a hablarles de las empresas de economía social. En la mayor parte de los países de nuestro entorno europeo, la gestión de los servicios, sobre todo en tres ámbitos, pero en cualquier otro también, pero en sanidad, en educación y en servicios sociales, cuando el Estado tiene que prestar un servicio, lo contrata no a cualquier empresa, sino a empresas que tienen el sello de empresas de economía social.
¿Y qué define una empresa de economía social? Pues 3 elementos básicos. 1, la propiedad es de los propios trabajadores de la empresa y por tanto no hay accionistas externos. 2, el excedente que se genera se va a quedar sí o sí en la propia empresa, sea por mejoras del servicio, sea por mejoras retributivas, pero no irá al bolsillo de los accionistas. Y esto es fundamental. Y 3, solamente pueden dedicarse a aquello que es el motivo principal por la que ha sido creada esa entidad. Por ejemplo, una empresa, en este caso, como no podemos comprar una plaza de parking y especular, o no podemos invertir en bolsa y hacer no sé qué tipo porque se escapa de lo que es nuestra actividad, aunque eso fuera muy lucrativo y nos fuera muy bien, digamos, para sanear la economía, pero estaríamos fuera del marco de empresas de economía social. En España, la transposición de esta normativa europea no está, y por lo tanto, ahí tenemos un déficit. Yo creo que si esto se resolviera, y se podía resolver a nivel estatal o a nivel de cada comunidad autónoma, se podría abrir la puerta a que la participación de entidades de economía social fuera real y no tuvieran que competir con empresas que tienen otra finalidad, que tienen otros accionistas y que no están interesadas fundamentalmente en la mejora del sistema sanitario público. Y de las últimas cosas, a menudo nos dicen, es que los profesionales no quieren riesgos, quieren una plaza fija, de propiedad, etcétera. Pues seguramente es verdad, pero seguramente también es verdad que hay profesionales jóvenes que no se resisten a pasar 30 años de su vida profesional trabajando en el sistema público con las condiciones actuales. Y probablemente si les ofrecieran otro tipo de posibilidades, las aceptarían. Por cierto, como ocurre en la mayor parte de nuestros países de Europa, donde esa función de profesión liberal, en el buen sentido de la palabra, no de compañías que fagocitan la sanidad, sino de empresas de economía social, funciona. Y no se olviden que tenemos una ventaja fundamental, que trabajamos en centros de salud, y esto nos da una capacidad de intervención, de organización, de resultados espectacular. Y con todo lo que les decía, se me plantea una pregunta al final, es decir, bueno, ¿y qué más podemos hacer nosotros? Porque cuando nos han dado la oportunidad hemos demostrado que sabemos hacerlo y que obtenemos buenos resultados, pero no tenemos todas las llaves. Y lo que depende de nosotros lo podremos hacer, pero hay otros que tienen que tomar decisiones. Y hago un poquito de broma con este mapa. ¿Ustedes conocen el país de Formalistán? Bueno, es un país ficticio, pero probablemente ya les empieza a sonar, ¿no? Es un país donde la forma impera delante de cualquier otra prioridad, que por cierto la capital de este país se llama Frenópolis. Vamos a parar todo, no cambiemos nada, no sea que nos equivoquemos. Y que además, si ven la geografía, verán que hacia el sur hay una sierra grande, que es la Sierra de la Normativa, ¿no? La norma, la ley, lo que dice la asesoría jurídica, eso va por delante de cualquier cosa. Y fíjense al lado lo que tenemos. Quizá no lo ven bien, pero son las montañas de la burocracia, altísimas, difíciles de vencer, ¿no? La burocracia que está día sí, día también, gastándonos tiempo inmenso en hacer cosas que no aportan ningún valor, que sabemos que no aportan ningún valor y que nos lo siguen pidiendo constantemente. Bueno, no quería hacer una crítica al sistema, porque esta diapositiva en realidad se la he robado al doctor Manel del Castillo, que él la expuso, le pedí permiso y me dijo que sí, a condición de que le citara. Por tanto, he cumplido y les cito que él es el autor de esta diapositiva, pero me ha parecido que es significativa. Y acabo con un vídeo, a ver si funciona. ¿Conoce la fábula de Colibrí? Cuenta que en la selva hubo un gran incendio y todos los animales huyeron en la estampida. Todos no, todos menos uno. El colibrí iba y venía hacia el fuego, iba y venía.
El tigre lo ve venir de nuevo hacia el fuego, lo para y le dice: Colibrí, ¿qué haces? ¿Por qué no ves como todos nosotros en vez de ir de nuevo hacia el fuego? El colibrí agotado va y le dice: lo que pasa es que voy hasta el lago, cargo agua en mi pico, la traigo y la suelto sobre el fuego. Y el tigre va y le pregunta: ¿y vos te crees que haciendo eso vas a lograr apagar el incendio? El colibrí le responde: yo no sé si voy a apagar el incendio, pero estoy haciendo mi parte. En eso el colibrí y los docentes nos parecemos, ¿verdad? Yo no sé si vamos a cambiar el mundo educando de a un alumno a la vez, pero estamos haciendo nuestra parte. Créanme que hay un lugar repleto de colibríes que están haciendo su parte, aportando solidariamente un granito de arena para que nuestros sueños puedan ser posibles. Porque al final de cuentas, nosotros también tenemos sueños. Si sustituyen al profesor por un sanitario, pues probablemente esa fábula también sea interesante. Y creo que nos quedan muy pocas diapositivas. ¿Les puedo hacer alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, como ya conocen Kahoot, nos conectamos. Genial. Espero que del grupo elijan al próximo ministro o consejero de Sanidad. Bueno, ahí pero... Lo del ranking es la rapidez en que responden, pero no le haga mucho caso.
Bueno, gracias por su esfuerzo y por mi parte nada más que gracias por darme esa oportunidad y he abierto a cualquier tipo de pregunta, encantado de responderlas o de debatir con ustedes